Déjeme saludar ahora al economista, docente, asesor en políticas públicas y amigo de la casa, Mario Campa. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí molestándote como siempre para escuchar tus reflexiones, el análisis desde tu trinchera. Y es que se habla mucho de esta reforma al Banco de México, que si le pusieron de pechito a Ricardo Salinas Pliego para que se beneficiara el capitalista salvaje preferido de la Cuarta Transformación. En fin, dame tu opinión acerca de esta reforma al Banco de México, la oposición que ha enfrentado esta reforma, la unidad de inteligencia financiera pidiendo mayor certeza para el combate al lavado de dinero. Buena, mala, regular, ¿cómo la ves? Mira, es una iniciativa, sí es un tanto controversial, tiene su parte buena y su parte pues no tan buena, pero hay que primero empezar por desligarla de la cuestión partidista, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente en el Senado la aprobó una coalición amplia de partidos, sí es propuesta por Monreal, pero finalmente la votan varios partidos, ¿no? Entonces, creo que es sano desligarla de una cuestión meramente de Morena, tampoco ha sido pasada en la Cámara de Diputados, podría sufrir modificaciones. El mismo Ricardo Monreal hizo un llamado a entablar mesas de diálogo, ¿no? También hay que aclarar, es bueno recordar que uno de los 100 puntos del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de sus 100 compromisos, es preservar la autonomía del Banco de México, ¿no? Que es quizá la autonomía más importante de un país, el Banco Central, quizá la agencia estadística, e incluso yo me atrevería a decir que la del INE no es necesaria, ¿no? Muchos países funcionan sin autonomía de la autoridad electoral, pero la del Banco Central suele ser más complicada porque puede interferir con la meta de inflación, entonces eso es un poquito más delicado, ¿no? ¿Qué es lo que busca hacer esta reforma? ¿En qué sentido vulnera la autonomía del Banco de México, que la ha tenido durante 26 años, es constitucional? En el sentido de que se le obligaría al Banco de México a adquirir activos que no necesariamente querría, ¿no? Entonces, digamos que si hay circulante en efectivo, en dólares, en la economía, y algunos bancos no tienen forma de demostrarlo, lo que sucede ahora es que lo regresan a Estados Unidos vía corresponsalías, ¿no? Vía algún acuerdo que tienen con un banco en los Estados Unidos. Y si no pueden hacer eso, pues no pueden aceptar el efectivo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que no aceptan en estos momentos efectivos? Pues los de mayor riesgo, ¿no? Generalmente los más chicos. Y además uno de ellos es Banco Azteca. Ahí empieza ya la controversia con Ricardo Salinas, ¿no? Sí podría agregarle cierto riesgo al balance del Banco Central si las autoridades de Estados Unidos sospecharan que hubiera dinero ilícito, que hubiera lavado de dinero, puede congelar parte de las reservas del Banco Central y pues en ese sentido inyectarle cierto riesgo al sistema financiero nacional en su totalidad, ¿no? Pero ¿por qué parece que es una reforma a modo? ¿Por qué se está discutiendo esto? Pues porque el principal beneficiario de esto sería Banco Azteca, ¿no? No es el único, hay otros. Incluso Luis Niño de Rivera ha rechazado la iniciativa, pero sí pareciera que sería el mayor beneficiario de esta reforma, ¿no? O iniciativa de reforma, que por supuesto siempre es posible que se cambie en San Lázaro, ¿no? Lo que ha manifestado Gerardo Esquivel y otros subgobernadores del Banco de México es que el Banjico le hizo una serie de recomendaciones al Senado, mismas que fueron desestimadas, ¿no? En ese sentido, pues San Lázaro podría modificar alguna de estas cuestiones para que no hubiera tanto riesgo, ¿no? ¿Cómo la venden los legisladores? Que las remesas, pues en este momento no son aceptadas en efectivo y eso ocasiona una serie de inconvenientes para nuestros paisanos. Pero hay que también hacer hincapié en que de los 30,000 millones de dólares que se recibieron en remesas de enero a septiembre, únicamente 200 millones de dólares, estamos hablando de menos del 1%, fueron en efectivo, ¿no? Realmente estamos hablando de un problema no tan grande
que sí podría ocasionar problemas o riesgos más grandes para el sistema en su totalidad, ¿no? Pero ¿dónde queda aquí, Mario, el otro banco, el Banco del Bienestar? ¿No terminaría siendo también beneficiario? Te lo digo porque muchos, como tú lo has expresado, ven que esto quedó a modo de Banco Azteca. Sí, digo, pareciera que en este momento los que tienen el mayor riesgo y no tienen figura de corresponsabilidad serían los mayores beneficiarios, ¿no? Digo, el Banco de Bienestar tampoco tiene esa figura, pero el Banco de Bienestar, su función principal es en este momento distribuir los apoyos, ¿no? Distribuir las transferencias en efectivo, los programas sociales. Hasta donde tengo entendido yo, su función esencial no es la de meterse en cuestiones de envíos de remesa o incluso ofrecer una gama amplia de productos financieros, ¿no? Creo que su labor en este momento es más básica, podría evolucionar, por supuesto, pero en este momento pareciera que los mayores beneficiarios, y con esto no quiero decir que Azteca sea el único, ¿no? Pero sí uno de ellos, pues como no tienen figura de corresponsabilidad, podría ser sí beneficiado. Ahora, lo interesante es por qué no tiene figura de corresponsabilidad, y en gran parte tiene que ver con que el señor Ricardo Salinas, ahí sí, se metió en líos por allá del 2005 con una operación de venta de acciones en una filial de TV Azteca o de Grupo Azteca en Estados Unidos, y la SS, que es el regulador de valores en Estados Unidos, pues levantó una controversia, por no decir demanda, contra Ricardo Salinas, e incluso estuvo mucho tiempo, desconozco si sigue vigente esa restricción de que el mismo Ricardo pudiera viajar a Estados Unidos, ¿no? Eh, por eso, uno de esos motivos es lo que ha impedido que Azteca tenga figura de corresponsabilidad y que entonces la captación en efectivo de remesas pues le sea francamente muy difícil, ¿no? Mario, para cerrar este tema, un problema de 200 millones de dólares, que es el flujo de recursos desde Estados Unidos en efectivo, no podría generarnos un problema mayor con dinero circulando, dinero extranjero, dólares, en temas de delincuencia organizada. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que está en el poder del Banco de México rastrear cuentas que estén lavando dinero a través de una vinculación con el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera? Esto es una parte de todo, de la lucha contra el crimen organizado, Sí. de la lucha contra el blanqueo de capitales. Dame tu opinión. Sí, por cierto, hace algunas horas, unas pocas horas, la unidad de inteligencia financiera, digo, a través de su titular, que es Nieto, Santiago Nieto, se expresó con un tuit, ¿no? Pues llamando a modificar algunas de las cuestiones de la ley, porque mira, para también dimensionar, no nomás esos 200 millones con respecto a los 30,000 millones de las remesas, sino también con respecto al efectivo en su totalidad de la economía, en dólares, ojo, son aproximadamente en ese tiempo también 4,700 millones de dólares, ¿no? Entonces, esos 200 de remesas en efectivo, que son el justificante de la reforma, siguen siendo también una fracción pequeña de los 4,700 millones de dólares en efectivo que anduvieron ahí por ahí circulando en la economía, ¿no? Entonces, ¿de dónde son esos 4,700? Sí, algunos son de turismo, pero mucho pueden ser del lavado de dinero o de recurso de procedencia ilícita, de los cárteles, del crimen organizado. Entonces, con esta cuestión que te digo es un problema chico con respecto a lo que podría generar, quizá la unidad de inteligencia financiera tendría más problemas también para rastrear, o ya que si tú le obligas al Banco de México a comprar estas divisas, pues entonces ya los bancos podrían, uno de los grandes argumentos es que podrían relajar sus medidas a nivel sucursal, a nivel ventanilla, ¿no? Si yo sé que el Banco Central me va a comprar absolutamente todo lo que llegue ahí y no se va a investigar mucho la procedencia, pues acepto cualquier monto que, como sabemos, está restringido en estos momentos, y después averiguo, ¿no? O incluso no averiguo, que averigüe el Banco Central, y en este caso está obligado a comprarlos. Entonces, sí podría ser mucho más fácil para el crimen organizado que su dinero penetrara el sistema financiero, ¿no? Lo cual, evidentemente, a la unidad de inteligencia financiera le podría causar problemas, ¿no? Mario Campa, déjame preguntarte dos cosas aprovechando
que te tengo en conexión y aprovechándome de tu generosidad. ¿Cómo ves a los gobernadores que tanto gastan en redes sociales? Veo que hay muchos que se están gastando una millonada en Facebook para la promoción. Sí, digo, sacamos hace poco en Twitter algunas estadísticas al respecto. En los últimos 4 meses, los gobernadores gastaron aproximadamente 3.5 millones de dólares, ojo, en sus cuentas oficiales, ¿no? De gobernadores del estado, reconocidos como las cuentas oficiales por Facebook, que están también a su vez ligadas con el INE por cuestiones electorales, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en 4 meses, por ejemplo, un gobernador con una aprobación muy baja en prácticamente todas las encuestas, como Silvano Aureoles de Michoacán, se gastó prácticamente 1,5 millones de pesos, ¿no? En solamente 4 meses, solamente en la cuenta oficial suya de gobernador y solamente, digo, en esa red social específicamente, ¿no? No estamos aquí considerando televisión, radio, YouTube, periódicos impresos, no estamos, periódicos digitales, no estamos contemplando otras fuentes, únicamente las suyas oficiales. Y si tú te vas a la página de cada uno de esos gobernadores, en muchos de los casos vas a encontrar que el material que están promocionando es francamente, son ellos apareciendo en primera línea, no es una promoción de su figura, una promoción pues de su cara, de su persona, ¿no? Ahí es cuando entonces tú te pones a pensar, y ahí estamos viendo la gráfica en pantalla, en Michoacán en primer lugar, Sonora segundo, Jalisco, ¿no? Que casualmente son 3 gobernadores cuyo presupuesto generalmente no alcanza, y entonces uno se pone a revisar estas prioridades que tienen, imagen, ¿no? Y dice, bueno, pues empieza a entender por qué no les alcanza, ¿no? Si su prioridad es estar promocionando su gobierno, su imagen específicamente, pues bueno, ahí ya entramos en problemas, ¿no? No hay una verdadera austeridad en esos gobiernos. Sí hay, sí, en cualquier gobierno se necesita gastar un poco en publicidad oficial, ¿no? En gubernamental. Es inevitable. Te pongo el ejemplo de los municipios, pues sí tienen que lanzar cierta publicidad, por ejemplo, cuando está la campaña del predial, ¿no? Que típicamente es por allá de los primeros días del año, los primeros semanas o meses del año. Ahí sí, llamando a la gente a pagar, a hacer un pronto pago para obtener algún tipo de descuento. Ahí es inevitable. Pero ya cuando tú te vas directamente a ver los perfiles y encuentras que son los gobernadores en primera línea, ¿no? Diciendo cualquier frase vacía, ¿no? Ahí es cuando a uno le causa ruido, ¿no? Oye, Mario, y a mí me ha causado mucho ruido esta campañita de algunos comunicadores, incluyendo a Broso. Vamos a acabar pronto, incluyendo a Víctor Trujillo en su personificación de Broso, pedir la privatización de las vacunas o por lo menos que haya oportunidad de comprarlas. ¿Será que buscan su minita de oro las farmacéuticas? ¿Ante qué estamos desde tu perspectiva? Uy, mira, sí es un tema complicado, porque el contexto desafortunadamente a Broso no le ayuda, ¿no? Fue uno de los grandes beneficiarios de la publicidad oficial, precisamente hablando de ella en el sexenio anterior o en los últimos años, ¿no? Entonces, yo honestamente quisiera darle el beneficio de la duda, pero en un sector específicamente donde influye mucho las relaciones públicas, el cabildeo, la publicidad, los contratos, ¿no? Con instituciones públicas, incluso el IMSS, el ISSSTE, en un negocio así, donde las farmacéuticas gastan presupuestos anuales enormes en esto, en cabildeo, ¿no? Pues a uno le entran dudas de si Víctor Trujillo lo está haciendo porque está apoyando algún tipo de negocio, ¿no? Ya llámese farmacéutica, llámese una cadena de hospitales privados, ¿no? Llámese una farmacia incluso, ¿no? Ahí es cuando uno dice, bueno, puede haber intereses detrás de esto. Yo en lo personal, y creo que es la opinión de muchísima gente, no estamos de acuerdo con que se le deje a las leyes de la oferta y la demanda el reparto de la vacuna. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Quiénes serían los principales beneficiarios? Pues la gente que tiene más dinero, la gente que en este momento no perdió su trabajo, por ejemplo, porque son trabajos a distancia, muy sesgado por el tipo de ingreso. ¿Y a quién estaríamos relegando? Pues a las personas vulnerables, de la tercera edad,
que han tenido en esta pandemia que utilizar, por ejemplo, los programas sociales para alimentación, para cuestiones sanitarias, medicamentos, y encima darles que tengan que comprar la vacuna. Ojo, es muy importante, al principio, en estos primeros meses, va a ir llegando paulatinamente. En diciembre solamente vamos a tener 125,000 dosis, ¿no? O series de dosis en el caso de que requieran más de una, ¿no? Inoculaciones se le llama también. En ese caso, si nosotros se lo dejamos a las leyes de la oferta y la demanda, pues las primeras vacunas, en vez de irse incluso al personal de primera línea, que son médicos, enfermeros, personas que trabajan en hospitales, se estarían yendo al sector privado y se estarían yendo pues con los Azcárraga o incluso con personas quizás de no tanto ingreso, pero que sí quizá no lo necesitaría, ¿no? Que están en este momento, por ejemplo, trabajando, jóvenes, ¿no? Entonces, entramos ahí en un reparto, pues no solamente desde el punto de vista de justicia social, pues un tanto perverso, sino que además desde el punto de vista de la utilidad pública, pues de nada nos sirve que se sigan contagiando el personal médico y que ahí se esté concentrando muchos contagios, ¿no? Que sean fuentes de propagación. Entonces, ahí es cuando uno dice tiene que ser ordenado el reparto. Y como en México sabemos que tenemos serios problemas de seguridad, serios problemas también de logística, pues incluso tiene que intervenir el ejército, ¿no? Imagínate la demanda, 130 millones de habitantes y van a llegar 130,000 unidades o 125,000 en diciembre. Por supuesto que eso representa un riesgo de que pueda haber robos, de que pueda haber desviaciones, ¿no? Entonces, yo honestamente creo que el plan de vacunación ha ido prácticamente en la misma línea que muchos países han ido anunciando, ¿eh? Si tú te vas al de Argentina, al de España, son bastante similares al de México. En el caso de Estados Unidos, en algún momento, por ejemplo, por allá de marzo, abril, se estima que ya va a estar llegando a las farmacias, pero también en estos primeros 3 meses va a estar concentrado en los grupos vulnerables como tiene que ser, ¿no? Así es. Mario Campa, ¿en dónde te leen? ¿En dónde te comparten? ¿En dónde te apoyan en redes sociales? Mi cuenta de Twitter es @Mario-Campa. Pues ahí podemos hablar, mándenme mensajes privados y un gusto como siempre estar aquí contigo, Vicente. Te mando un abrazo, Mario. Estamos al pendiente con el tema electoral en Sonora, que creo que también está candente. Por Claro. aquí en estos días lo abordamos, si te parece. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, es Mario Campa hablando con nosotros sin censura.